buenas tardes, bendecido día, bendecido, prosperado día, día poderoso, días grandes del séptimo tiempo, el profeta de los últimos tiempos que predica arrepentimiento y santidad, y la coordinadora que tiene que ver con todo Carolina del Norte está aquí con nosotros, la vamos a conocer. Así que prepárese, comparta, porque esto se pone bueno. Ya es la 1:12 en la tarde. Vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde. Así que damos la bienvenida a Fabiola. Hermana Fabiola, Dios me la bendiga. ¿Cómo estás? Dios me lo bendiga. Amén, amén. Amén. Muy bien, bendecida por el Señor. Damos gracias al Señor. Es un privilegio para mí estar en este programa, así como también el obispo del Señor también en la Florida. ¿Cómo se llama el obispo que anda con usted? A ver, obispo. Aleluya, amado pastor. Mi nombre es... Puede hablar, tiene voz de locutor, está bueno. Muchísimas gracias por nos recibir. Amén, amén. Mi nombre es Lucélio Suárez. Lucélio. Sí, yo soy de Brasil, pero vivo acá en los Estados Unidos. De Brasil. De Brasil. Sí. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido. Muchísimas hermana Fabiola, continúe, por favor. ¿Cuáles son los eventos que tienes? ¿Cuáles son los proyectos? Porque la gente quiere conocer más al profeta David Ower. Yo lo puse en una foto ahí para YouTube y más o menos creo que están sabiendo de qué se trata el asunto. Pero principalmente vamos a hablar del evento que tenemos acá en Carolina del Norte y creo que es a nivel mundial lo que vamos a hacer o a nivel de Estados Unidos. Sí, bueno, primero que nada es un privilegio, como lo había dicho, para mí estar en este lugar. Gracias por invitarme, Pastor Mateo. Bueno, mi nombre es Fabiola Montriev. Yo soy mexicana, de origen mexicano, y por gracia de Dios sirviendo en este ministerio internacional, el ministerio de Arrepiéntete y Prepara el Camino, bajo la cobertura del hombre de Dios, el profeta del Señor David Ower. Y bueno, sirviendo a la comunidad. Por la gracia del Señor he sido levantada para servir la comunidad de Carolina del Norte. El Señor está hablando cosas tremendas, ¿verdad? Esta hora Él está juzgando todas las naciones y lo vemos nosotros ver, ¿no? Tan solo por el coronavirus, vemos la guerra también. Nosotros estamos viendo ya los inicios de Ezequiel 38 venir a escena. Entonces para la iglesia es muy importante estar alerta, estar despiertos a todos los eventos proféticos, y Carolina del Norte se prepara. Estamos nosotros presentando, primero Dios, organizando para que invitamos a todos nuestros amigos que nos escuchen, los hermanos de la iglesia, a participar de un evento de arrepentimiento a nivel estatal. Es a nivel estatal y por ahora, ¿no? Pero ojalá que otros pastores también se puedan unir en otros estados. Nosotros tenemos el ministerio en la mayor parte de los Estados Unidos. Están trabajando algunos pastores de habla inglés, de habla español, de habla francés. Pero bueno, en cuanto a la comunidad latina, la comunidad de habla español, yo los vengo a invitar, amados, a que se puedan unir a un día de arrepentimiento estatal. Sí, porque el Señor está pidiendo arrepentimiento en medio de todos estos juicios que el Señor trae. El Señor no desea ningún mal para nosotros. Él no quiere la muerte del impío, dice la palabra. Entonces, por eso nos levantamos como Carolina del Norte, las iglesias de Carolina del Norte, a traer un arrepentimiento en saco de silicio y ceniza. Y bendito Pastor Mateo, mire, la palabra nos dice, por ejemplo, en el libro de Jonás, si me permite leer rapidito. Claro, adelante, ¿verdad? Adelante. Sí, adelante. En Jonás, vamos a leer en Jonás 3, capítulo 3. Eso es algo que sucedió en la ciudad de Nínive, pero nosotros sabemos que Dios nunca cambia. Él es el mismo hoy y siempre. Amén. El Señor en su palabra, en el libro de Jonás dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Amén. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Qué importante. Amén. Los hombres creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y haciendo una pausa aquí, bendito pastor, nosotros podemos ver cómo la misma receta que el Señor le da a Nínive se la da hoy a Estados Unidos, a Carolina del Norte, a cualquier pueblo que se encuentre bajo juicio. Amén. Y el saco de cilicio, bendito pastor Mateo, es muy conocido por el pueblo judío. Es una especie de tela. No sé si han visto nuestros preciosos radioyentes ese tipo de saco de papas, ¿no? Que es muy sencilla, sí, la tela, y que incluso pica, ¿no? Y es un saco muy humilde, que básicamente cuando lo lo usamos nosotros, estamos declarando que no compartimos las modas del mundo y no estamos en el mundo. Vamos por parte, porque quiero hacerle alguna preguntita ahora. Lo primero, tenemos gente conectada a través de Facebook Live, también a través de YouTube, y claro, en las ciudades más importantes de acá del área, en Raleigh, Garner, Clayton, también Knightdale y parte de Apex nos están escuchando a través de la frecuencia 106.5 FM. Esta entrevista tiene que ver con conocer los proyectos de Dios que se están desarrollando a través del profeta David Ower, que es denominado el Elías de los últimos tiempos, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos por parte. La primera pregunta: hay una profecía que Dios le dio al profeta David Ower, y es para Estados Unidos. ¿De qué se trata esa profecía? Esa profecía, a ver, obispo, si usted me puede ayudar para que también participe usted. ¿Puede escuchar bien el auricular? ¿Se puede escuchar bien? Ok. Sí. Lo pueden subir ahí ustedes mismos. Okay. Sí, o bajarlo. En una parte y luego yo también. Okay. Muchísimas gracias. La pregunta es, otra vez, hay una profecía que Dios le transmitió al profeta David Ower, que es para Estados Unidos y tiene que ver con juicio. Explícanos, por favor. Sí, muchísimas gracias, amado pastor. Esta es una importante pregunta. Amén. Sí, en realidad no es solamente una profecía, pero la última profecía que Dios lo usó para hablar para los Estados Unidos es un fuerte juicio. Okay. Ahora esta guerra que tenemos en Rusia y Ucrania fue profetizada por él 1 año y 1 mes antes de este evento. Okay. Y nosotros escuchamos otras veces él hablar. Y esta guerra era para llevar no solamente a Rusia, Ucrania a se arrepentir, pero Europa y toda la tierra. Como esto no pasó, el arrepentimiento, volver al Señor, él dijo así algunos días atrás que ahora esta guerra va a se tornar atómica. Entonces él habló de países que Rusia con sus misiles hipersónicos ataca, como por ejemplo Inglaterra o Alemania y los Estados Unidos. Él vio este evento ocurrir, los estados americanos que van a recibir el impacto nuclear. Y él dijo también que esta guerra de Ucrania con Rusia no termina, va a se tornar atómica. ¿No es esto, amada coordinadora Fabiola? Así es. O sea que la guerra que se está librando ahorita mismo en Ucrania y Rusia todavía va a seguir más. Y esto lo había profetizado el profeta ya, David Ower. Interesante, ya estamos conociendo y nos estamos alineando bien. Continúe usted, mi hermana. Así es. Hay varios juicios pronunciados
para esta nación. El juicio está dado a todas las naciones, pero hablando específicamente de esta nación, el trato de Dios con esta nación es que este enviado, este mensajero que el Señor ha profetizado incluso en Malaquías 4 al 5, fue enviado hace más de 20 años a las naciones. Okay. Y las naciones nos hemos resistido a recibirlo, hemos resistido el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que él predica? Arrepentimiento, santidad, la sangre de Cristo. Y viene con muchos prodigios y milagros. Vemos los ojos ciegos que se abren, los lisiados caminan, el cáncer se seca, el SIDA se seca. Varios prodigios que donde se para de hombre de Dios ocurren. Entonces las naciones hemos cometido un error de no recibirlo, de no escuchar el mensaje y sobre todo accionar, porque el Señor pide, no está pidiendo, de hecho está exigiendo arrepentimiento. Y esto es porque la iglesia de Cristo pronto es levantada. Entonces el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Entonces hemos cometido el error de no recibirlo y los juicios que se han dictado, bueno, uno de los juicios habla de que el Señor traerá un terremoto muy grande hacia Washington y traerá un tsunami a esa área y incluso golpeará el Capitolio, ¿verdad? Sí. Que es un emblema de la nación. Y el Capitolio y la otra parte, obispo, la catedral, ¿no? La catedral, sí, la catedral, que son ídolos de esta nación. Entonces, cuando nosotros veamos ocurrir estas cosas, sabremos que el mensajero del Señor está aquí y el Señor viene a exigirnos arrepentimiento. Pero yo he visto, porque he escudriñado un poquito la vida de David Ower, y desde los tiempos que él salió comenzó a dar profecías y todas se han cumplido. Por ejemplo, háblenme del terremoto de Chile, el terremoto de Haití y otras profecías más para que se dé a conocer esto, porque usted dijo ahora que mucha gente no lo ha recibido, no lo ha aceptado como el profeta del Señor, como el Elías de los últimos tiempos, y es bueno que lo demos a conocer, porque la Biblia dice que si alguien o un profeta hablar en nombre de Dios y no se cumpliere, es falso. Pero si se cumple, es verdadero, o sea, Dios habló. Entonces hemos visto que cada profecía se ha cumplido, es cierto. Dígame 2 o 3 profecías contundentes que el mundo fue afectado y que él profetizó y que se cumplieron. Amén. Nosotros tenemos los terremotos de México. El terremoto de México, el último que sucedió. ¿En qué año? Tenemos me ayuda con la... Fueron 2 terremotos fuertísimos en México, pero uno mató muchísima gente. Ha habido varias profecías. Tenemos la profecía también que se le dio a Chile en el 2009 y se le dijo que en el 2008, pero pasó en el 2009, un terremoto que se le avisó a la nación que vendría un tsunami muy parecido a lo que ha hablado contra Estados Unidos. Y el siervo del Señor visitó incluso el Congreso. Los gobernantes de Chile lo recibieron en ese tiempo. Él dio la profecía, no hubo arrepentimiento y se cumplió. Porque lo que quiere el Señor es que cuando Él dicta un juicio no se cumpla, pero necesita Él que nos arrepintamos. Pero cuando no pasa el arrepentimiento, va el juicio. Entonces ese es un ejemplo muy grande, porque el mar entró en Chile y se murió mucha gente. Sí. O sea, siempre se cumplió la profecía porque sí. Chile no se arrepintió. Así es. Y sería muy bueno que algunos videos fueran pasados incluso en sus canales, bendito pastor, acerca de estos eventos, para que de primera mano puedan ver los radioyentes. Si hubiésemos tenido video preparado, lo pasáramos ahorita, pero será en otra entrevista que hagamos para tenerlo listo ahí y ya programarlo. Pero cuando usted dice que al profeta David Ower no lo han recibido, ¿usted se refiere al liderazgo o generalmente la gente? Porque yo veo en los eventos que hacen que hay millones de personas ahí
parece que mucha gente sí lo ha recibido, ¿verdad? Pero usted se refiere a los pastores, la cúpula que organizan los concilios y todo eso. Sí, lo que pasa es que el Señor se mueve a nivel autoridades. ¿Quién es la autoridad de un país? Primeramente es la iglesia. Claro. Segundo lugar, los gobernantes de ahí. Es por eso que en Jonás el Señor manda a Jonás al rey de Nínive, la autoridad. Y ahí en ese caso vemos cómo la autoridad respondió bien y recibió la profecía del Señor, y se arrepintió el rey de Nínive y comandó a todos ir en saco de silicio y ceniza y en ayuno. Entonces el Señor le habla a la iglesia, los pastores, y viene y le habla a los gobernantes, pero en esos niveles ha habido una resistencia, ¿no? Desafortunadamente, que ha ocasionado que finalmente los juicios se cumplan. Y aquí el obispo nos podría hablar de otros ejemplos de profecías, obispo. Amado pastor Lucas, Mateus, nosotros estamos delante de un gran misterio. El profeta Elías, ele no habla para individuos, ele habla para naciones. El impacto de sus profecías es siempre para llevar las naciones a se arrepentir de sus pecados y volver para Dios. Las profecías, como nosotros las tenemos por YouTube, por las redes sociales, se cumplen de una manera asustadora. Todos quedam impactados con el hablar. Y identificamos que un hombre normal no se puede profetizar cosas y estar en el futuro, ver y llamar naciones a se arrepentir para que Dios pueda quitar estas situaciones de juicio. Como dijo nuestra coordinadora, Él es un que vino de los cielos para anunciar que el Mesías está venido. Estamos ya muy cerca del rapto de la iglesia. Entonces el Señor las profecías están se cumpliendo muy rápidos, de una manera asustadora. Dios está finalizando la historia de la humanidad ahora. El destino de la humanidad está siendo decidido ahora por sus palabras. Entonces, los grupos, las grandes organizaciones que tienen sus estructuras en la tierra, cuando ellos ven un profeta que no es americano, no es inglés, no es coreano, no tiene ojos azules. No tiene ojos azules. Tiene una barba enorme. Y habla de una manera que un humano no habla. En contra del sistema, prácticamente. Ellos no aceptan. Sí, es cierto. Amado pastor, ¿se acuerda cuando vino Juan Bautista? Sí. Ellos no lo aceptaron. Yo digo si Juan Bautista viniese aquí, lo mismo que lo matarían son los cristianos de la iglesia. Es verdad. Los mismos evangélicos de este tiempo lo matarían a Juan el Bautista. Y él vino, Juan, para preparar el camino. Sí. Cuando el Mesías se manifestó, los judíos no lo recibieron porque no recibieron el precursor. La cúpula religiosa. Sí, el profeta Elías, él vino preparar el camino del Mesías. Si uno no recibe el precursor, tampoco va a participar del rapto de la iglesia. Es cierto. ¿No es así, amada coordinadora? Amén, muy cierto. Podemos ver que la Biblia se repite una y otra vez. Cuando vino el Señor Jesús pasó lo mismo. El Señor se manifestó a los pastorcillos que estaban afuera, allá donde nadie veía. Sin embargo, a los sacerdotes estudiados, digamos teólogos, los encargados de las labores del templo, podríamos decir ahora las iglesias, ¿no? Vemos iglesias suntuosas, ¿no? En ese tiempo pasó lo mismo y el Señor llegó y no tuvieron la vista espiritual.
porque eso es muy importante, ¿no? Ser nacido de nuevo y tener vista espiritual para recibir lo espiritual. Y ellos vieron un simple hombre, pero no era él un simple hombre. Y el Señor no fue recibido y fue de hecho atacado por la cúpula religiosa de la época, y terminaron matándolo incluso. Entonces es triste, porque ahora el Señor viene nuevamente, y la urgencia que tiene el Señor ahorita es que Él desea que su iglesia se arrepienta, porque Él nos quiere llevar a todos. Una pregunta: ¿cuántas profecías se han cumplido actualmente? Un número más o menos de todas las que Él ha dado en estos 20 años. Wow, ¿cuántas? Un poco más de 200. Sí. Un poco más de 200 profecías a las naciones que se han cumplido en estos 20 años. Así es que es demasiadas. Entonces usted, como coordinadora, está motivando a los pastores a que vayamos a orar en forma o en actitud de arrepentimiento. ¿En qué lugar de Raleigh? Sí, con 3 días de ayuno, saco de silicio enfrente del Capitolio. Y el Capitolio es porque él es el centro de poder, ahí está el centro de poder del Estado. Sí. Entonces cada coordinador en cada estado va a hacer lo mismo. Sí. Ese es el propósito. Tiene la responsabilidad, sí, tenemos la responsabilidad. Ok, pero este asunto de saco de silicio, ¿por qué el saco? Explíqueme eso. El saco de silicio nosotros lo encontramos precisamente en Jonás, en el capítulo 3, en el verso 6 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Entonces ese saco de silicio es ampliamente conocido por el pueblo judío, es el que siempre se ha usado, y Dios no cambia, la receta es la misma. Eso es lo que quiere el Señor, un gemir. El saco de silicio manifiesta que nosotros no somos del mundo, sino que somos del Señor, y al ser también es una prenda incómoda, porque incluso pica un poco la tela. Es un símbolo de que nosotros estamos viniendo a rasgar nuestras vestiduras, nuestro corazón, porque el principal cambio pues está en el corazón. Y entonces no solamente hacemos eso y dolernos por nuestro pecado, en un gemir, ¿no? Tenemos el ejemplo de Ana, ¿no? Ana, cuando ella le oraba al Señor, la palabra dice que ella gemía, o sea, es un llanto, un dolor por el pecado. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos con Estados Unidos? Estamos siempre proclamando días de oración, pero la oración tiene que ir acompañada de dolor por el pecado, que esto se convierte ya en un gemir, y es lo que está pidiendo el Señor. Y ahí es donde se perdió la iglesia en ese aspecto. Pero en este momento aquí, pues estamos invitando a la comunidad para que se unan. Pero el saco de silicio, volvamos al saco de silicio, ¿es necesario, es obligatorio, o el que quiera ir sin saco puede ir vestido normal? Es una tela muy económica. Nosotros vamos a llevar esa tela para invitar a las personas que se lo pongan. Es sabio ponérselo, porque, bueno, primero que nada, tal vez muchos de nuestros hermanos no saben qué es esa prenda, porque quizás no se les ha enseñado, ¿verdad? Pero es sabio, y nosotros lo estaremos regalando. Entonces nada más será ponérselo. Hablamos de 3 días de ayuno, pero corridos los 3 días o cortando. ¿Cómo es ese ayuno? Regularmente en el ministerio del Señor aquí, las personas que están bajo medicamento no ayunan. Las personas que están con jornadas de labores de trabajo muy fuertes no ayunan, pero las personas que no tienen ningún inconveniente, seco, como lo hizo Nínive, 3 días corridos. Seco, corrido. Seco. Sin agua y sin nada. Sin nada. Ahora, cuando empieza uno a ayunar,
tienes que practicar antes, ¿no? Entonces por eso pedimos a los pastores su participación, porque no va a lograr una persona 3 días corridos de ayuno nada más de la noche a la mañana. Eso es un proceso hasta que ellos llegan a ese punto. Pero los que gusten hacer el ayuno, los que no, recordemos que en los días de Abraham el Señor solo pidió que se arrepintiera. Si había 10 arrepentidos genuinamente, Él no traía el juicio. ¿Por qué hemos estado teniendo juicios? Tristemente es que no hay ni 10 personas arrepentidas en un lugar. Qué triste. Entonces, señores, esa es la trompeta que trae. La iglesia no está lista. Tenemos que comenzar esa preparación. Y el Señor, si allí en ese lugar por lo menos hay 10 arrepentidos genuinamente, Él es capaz de parar el juicio, al menos, por lo menos, de que no suceda nada, por lo menos aquí en nosotros, por la responsabilidad que tenemos por el Estado, ¿no? Que nos proteja nuestras familias, que los números de muertos disminuya, no sé, algo. Pero una pregunta. Si va a venir juicio, ¿verdad? Yo creo que Dios habla y hasta el momento todo se ha cumplido de lo que ha hablado el profeta David Owen. Y Dios está reclamando ayuno y arrepentimiento. ¿Quiénes son los que tienen que arrepentirse? ¿Los ministros del Señor o la cúpula del gobierno? Porque si es la cúpula del gobierno, que son los primeros que deberían de arrepentirse e ir en saco de silicio. ¿Por qué entonces se exige a que los pastores tengamos que hacerlo también? Explique eso, porque alguna gente no entiende. Sí, cuando el Señor le dio autoridad a la iglesia está encima de los gobiernos. Es la iglesia, por eso ahorita la iglesia vemos una caída, ¿no? Porque la iglesia tiene la función de ir a asesorar, es como Jeremías, asesorar a los reyes, a las autoridades, porque en realidad la autoridad está bajo los pastores. Ellos están arriba, o debiésemos estar arriba, y abajo los líderes, porque un líder político quizá no conoce de Dios. O sea, es una carrera política, física de la tierra, y debiéramos ser los pastores quien lleváramos al Señor a esos líderes. Entonces, realmente la autoridad del Señor la entregó a la iglesia. Es por eso que nosotros, el Señor empieza por la casa primero. Uh-huh. Entonces somos los líderes de la iglesia y debemos envolverlos a ellos. Pero si nosotros no nos arrepentimos, todas las maldiciones, la maldad, toda la iniquidad que hay en esos líderes políticos no se va a romper, porque nosotros tenemos que romper todo lo que hay ahí a través del Espíritu. Tenemos que romper todo lo que hay allí, la maldad, todo lo que está pasando con estos líderes, para que entonces ellos vengan y puedan aceptar al Señor y las cosas del Señor. El ayuno, entonces, ¿dónde va a ser específicamente? ¿En qué lugar? Bueno, el ayuno se puede hacer de forma simplemente a través de las redes sociales, crear un grupo y decirles, ¿no?, a los pastores que comiencen la movilización de su gente y decir, vamos a partir de este día y comienza el ayuno, ¿no? Y ahí ya empieza la movilización cada pastor y después terminamos en el arrepentimiento enfrente del Capitolio. Ok, un día. Sí, un día. ¿Una tarde o cuántas horas? Sí, podríamos decir de mediodía a unos 2-3 horas. Ok, sí. Para hacer un clamor ahí. Para hacer un clamor. Ok. Obispo, dígame, ¿cómo conoció al doctor David Owen? Es interesante. Yo pertenecía a una organización de Brasil. Yo vine a esta nación para coordinar un trabajo, y esta organización trabajaba en 52 países, naciones, y yo lo conocí por sus videos hace como 8 años atrás, y la palabra que salía de su boca me impactaba. Cada vez, amado Pastor Mateo, que yo escuchaba esta palabra, también los milagros que salía por la autoridad
que fluía de su boca, los señales en los cielos, el sol, la nube de Dios que bajó, el fuego de Elías. Yo contemplaba los señales en los cielos, los milagros en la tierra y la predicación única y fuerte del Evangelio. Yo percibí que los señales y los milagros es para la mensaje. Y Él no cambia la mensaje, es única. Arrependimiento. Y yo estaba totalmente ahora, como nosotros estábamos hablando, estaba involucrado con el evangelio de la tierra, de la prosperidad, del bienestar en la tierra, las promesas terrenales. Yo era uno de estos hombres predicadores de este evangelio. Entonces, cuando yo lo conocí, todo lo que yo tenía como un doctor, tengo mi doctorado, pero yo lo boté. Yo dije, no quiero esto, porque percibí, amado pastor Mateo, que yo estaba dentro del infierno. Wow. Yo, como muchos pastores, ya no hablaba más del infierno, porque si hablar del infierno se pierde los miembros. Y este hombre hablaba lo que yo necesitaba escuchar. Si usted no se arrepentir, si usted no volver al Señor y vivir una vida santa, usted seguro, usted va para el infierno. Y una palabra, amado pastor Mateo, que me impactó muchísimo, fue el rico y Lázaro. Lucas 16, cuando él hablaba, el rico, él era un cristiano, porque ele chamava Abraão de padre Abraão. Ele tinha conhecimento de Abraão. Era um creyente. Então, ele falava assim: dependendo do destino final de los dos, rico e Lázaro, qual de los dos você quer ser? Qual de los dos? Não dependendo da posição social nesta terra, pero el destino final en la eternidad. Entonces, yo fui impactado con esto. Yo quisiera ser el rico en la tierra, pero quisiera ser el Lázaro en los cielos. No es verdad. Pero él dijo, no. Es muy poderoso. Amado pastor, y yo quisiera, con su permisión, leer una pregunta que foi hecha sobre el ayuno. Ajá. Y también sobre el silicio. Ok, adelante. Entonces, en el Viejo Testamento tenemos muchos versículos, muchos libros, pero algunos hablan. Ustedes solo hablan del silicio en el Viejo Testamento. No, yo quiero leer en Mateos 11, el versículo 20. Adelante. Entonces comenzó a reconvenir a la ciudad en las cuales había hecho muchísimos milagros, porque no se había arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiera hecho los milagros que ha sido hecho en vosotros, tiempos a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces, nesta palavra é o próprio Jesus, Mateus 11, del versículo 20 e 21. Jesus está mostrando que todos os sinais que foram hechos nestas cidades, eles não celebraram e eles tampouco se arrependeram. Persona lisiada, cegos, pero é como se Jesus não tivesse hecho nada. E este profeta que está caminhando em la terra, uma voz única de Deus, este homem, este ser, por meio de suas orações, miles de lisiados, miles de pessoas estão recebendo sanidades, pero el planeta Tierra não se arrepende. Então, nestes versículos, o mais profundo é que por lo que Deus está los usando para hacer,
toda la tierra necesitaba estar de silicio hoy. Toda la tierra tenía que estar de ayuno, se arrepentiendo, porque son señales que apuntan para la venida del Mesías, los milagros. Y yo termino hablando que, de verdad, como dijo nuestra coordinadora, los líderes los líderes cristianos, ser los primeros a tomar el camino del arrepentimiento. Si nosotros considerarmos, amado pastor, que cuando Israel llegaba a un nivel bajo, era porque los sacerdotes y sumos sacerdotes caían. Cuando el sacerdocio caía, la nación también caía. Y esta cosa es tan mala. Lo que tenemos hoy tras de los púlpitos, y son púlpitos que fueron destruidos. Son sacerdocios destruidos por el pecado. Entonces, si, como dijo nuestra coordinadora, cuando esto pasa con los que son los representantes de Dios, toda la nación está bajo de un juicio fuerte. Wow. Sí. Pero dígame, quiero hacerle una pregunta, porque mucha gente no conoce al doctor David Ower, el Elías, ¿verdad? Y sabemos que hay palabras en la Biblia que refiere a un Elías que había de venir. Y de acuerdo a las señales que David Ower le siguen, se entiende que él es el Elías. Ahora, no solamente por las señales, sino porque Dios se lo reveló a él también, que él era el Elías que había de venir. Entonces, explíqueme ese asunto, que ahora yo le hice una pregunta fuera del aire a los dos testigos. Él es uno de los dos testigos. Primero, amado pastor Mateo, si me permite, yo quiero leer un versículo. Sí, adelante. Primero, en el libro de Hechos, capítulo 3, el versículo de número 22 habla así: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Amén. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces, en este momento, Lucas está registrando una profecía de Deuteronômio, capítulo 13, del versículo 1, 2 y 3. Entonces, cuando Moisés habló en Deuteronômio que Dios iba a levantar un profeta, los teólogos no prepararon la iglesia para recibir el profeta Elías. Porque cuando los teólogos estudiaron este tema, ellos hablaron, este profeta es, por un lado, Juan Bautista o Jesús. Pero yo estoy leyendo Hechos capítulo 3. Fíjate, el capítulo 1 de Hechos, lo que tenemos Jesús terminando sus 40 días luego de su resurrección, y él ahora va a ascender a los cielos. En Hechos capítulo 2 tenemos el Espíritu Santo veniendo. Pero en Hechos capítulo 3 es donde está registrado este versículo. No se habla más de Jesús, porque Jesús ya ascendió a los cielos. Tampoco de Juan, porque Juan ya también está en los cielos. Pero cuando Lucas registra este versículo en Hechos capítulo 3, el Señor levantará entre vuestros hermanos profeta. Ya no habla de Jesús, porque él ya fue para los cielos. Tampoco de Juan, y él está hablando de un profeta que iba a ser levantado en el futuro. Y después ele habla, y toda alma
que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esto es impactante, amado Eso pastor. está en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. La prédica de Pedro. Versículo 20, sí, versículo 22. Lo que nosotros queremos mostrar a sus radio oyentes es que tenemos pruebas concretas de que este que está caminando en la tierra es el profeta Elías prometido en las sagradas escrituras. Pero vuelvo a decir, amado pastor Mateus, los teólogos no prepararon la iglesia para recibir este profeta. Como dijo nuestra coordinadora general, ellos prefieren resistir, hablar malo, rechazar, perseguir, que se someter. Pero esta profecía es tan fuerte. A todos que não oyer este profeta será exterminado. Isto já está decidido. ¿No es así, amada coordinadora? Así es. También nosotros podemos ir al mismo Apocalipsis 11. Adelante. Donde el Señor hace, nosotros podemos ver esa palabra donde el Señor manda a los testigos la separación del pueblo, y hay pueblo que se queda, se entiende, en la tribulación, y hay otro que el Señor lleva en el rapto. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. ¿A quién le da el Señor esa medida, esa caña de medir? Se la da a alguien, pero los teólogos hasta ahorita no han sabido determinar quién es esta persona. Y dice: mide el templo y el altar y a los que adoran en él, o sea, la iglesia. Y dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Usted sabe que el lugar santísimo es a donde todos llevamos. Cuando Cristo entra en nuestra vida, nosotros accedemos al lugar santísimo. Pero si no logramos acceder al lugar santísimo por nuestra falta de arrepentimiento, entonces somos dejados fuera del lugar santísimo. Ese viene siendo el patio de afuera. Algunos están en el patio de afuera, algunos en el lugar santísimo. Y entonces seguimos leyendo. Dice: pero el patio de afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es la gente que va a pasar por la tribulación. Y debe entonces a nosotros hacernos pensar esta escritura y reflexionar de que a esta hora el Señor ya está midiendo la iglesia, y es por eso que Él en su misericordia manda esta voz para que escuchemos y nos sometamos a estas instrucciones, especialmente cuando vemos una caída del templo, una caída del púlpito, donde nosotros también en Apocalipsis en Malaquías 4 al 5, yo voy a leer una palabra donde el Señor claramente nos dice, en Malaquías 4 al 5, dice el verso 5: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué no lo envías? Y él responde en el siguiente verso: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto es arrepentimiento. Dice: ¿y por qué? Dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, que él necesita mandar un precursor para preparar la cosecha antes de ser levantada. Preparar, porque dice: si yo voy así, yo puedo herir con maldición. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Y vemos ahorita el púlpito envuelto, escuchando falsos profetas, ¿verdad? Vemos la desnudez en la iglesia. Así llegamos a pecado. Claro, el Señor nos recibe como estamos, pero se ha estancado en el pecado. Y ese es el problema, porque el Señor nos dio el pacto de gracia para proceder al arrepentimiento y morir a la carne.
ser sepultados con Cristo, y el Señor y su bendita sangre tiene poder para restaurar a una persona, y entonces ese poder tiene que ser manifestado en nosotros. Pero no es posible que continuemos en el mismo pecado por años y años. ¿Dónde entonces está el poder de la sangre de Jesús? En la vida del creyente. Y es ahí donde surgió la caída. La palabra advierte también que vendrían tiempos de apostasia en 1 de Timoteo 4. Entonces el Señor ya nos había avisado de esta caída, pero también nos había avisado que Él mandaría una ayuda hasta ahora. Sí, y es donde Él viene a crear un movimiento de arrepentimiento. A esto lo conocemos como la lluvia postrera. Esta es la lluvia, y dice la palabra del Señor que sería mejor que la primera. La primera lluvia entró con el Pentecostés, pero es la lluvia primera. ¿Por qué el Señor tiene necesidad de mandar una segunda lluvia? Porque la lluvia primera se murió debido al pecado en la iglesia, y quedó esa lluvia, esa gloria quedó muerta por causa de la iniquidad de la iglesia. Y entonces el Señor manda otra lluvia más poderosa hasta ahora, y Elías es el profeta de la lluvia. Así que esa lluvia llega con Elías, y el Señor nos habla aquí. Ahora los teólogos, la iglesia, donde perdió aquí la interpretación de Malaquías 4, del 4 al 5 al 6, todo el capítulo incluso lo habla. Donde se perdió la iglesia es: los judíos tienen Malaquías, es el último libro de la palabra del Antiguo Testamento. Ellos lo tienen, y ellos son el olivo original. Si nosotros queremos saber que Elías ha de venir, y le preguntamos a un judío, ellos le van a decir que sí, que Elías va a venir, y que ellos saben que llega antes del Mesías. Ellos aún no reconocen a Jesús, pero ellos sí saben que Elías llega primero. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Porque hay algunos pastores que dicen, no, ese Elías que aparece ahí era el mismo Juan el Bautista, ya eso se cumplió, etcétera, etcétera. ¿Ha oído que dicen así? Sí. Pero ¿qué dicen ustedes? Que no, que hay que irse según la Biblia. Yo creo que el Señor, recordemos que nosotros ahorita estamos en la partida de la iglesia, en el rapto, pero a la entrada de la angustia de Jacob. Sí, estamos en la línea allí. Sí, cuando entra la angustia de Jacob, el Señor solo se encarga del pueblo judío. Entonces se está iniciando ahorita en la dispensación también para el pueblo judío. Quienes tienen la interpretación correcta son los judíos de esta parte de la Biblia. Sí, claro. Y la iglesia se desconectó de su raíz judía. Eso lo vemos pasar, ¿no? O sea, una pregunta a usted, obispo. El creyente que no se vaya en el rapto, la única forma de salvación u oportunidad para salvación sería que se deje colgar la cabeza. Amado pastor, esta pregunta es muy, muy importante. Por los pastores no predicarem isto abertamente para el pueblo de Dios, hay mucha confusión. El tema central es la palabra gracia. Ellos creen que Dios tiene que hacer todo para ellos. Dios tiene que dar sus autos, sus casas. Dios tiene que hacer cosas que a ellos van a quedar bien en esta tierra. Pero la gracia termina con el rapto de la iglesia. El Espíritu Santo, Él vino en Hechos 2 para escribir el nombre de muchos en el libro de la vida, y Él vuelve con la novia. Cuando el Espíritu Santo lleva a la novia para los cielos, la era de la gracia terminó. Y la era de la gracia vino por la sangre de Jesús. Es como las 70 semanas de Daniel, 69 semanas, tenemos un stop. Las 70 semanas no era para los gentiles, era para judíos. Pero cuando estudiamos Daniel, no se habla de la iglesia. Entonces Dios tuvo misericordia de los gentiles, y Él interrumpe ahí y entra la iglesia. Un stop para los judíos y un play para la iglesia. Pero cuando la era de la gracia termina, quiere decir, amado pastor, que la era de la sangre termina.
En la tapa del propiciatorio está la sangre de Jesús, el propiciador eterno. Cuando Dios quiere destruir los humanos en la tierra, aún hay esta sangre. Entonces Dios, por la obra que su Hijo hizo, Ele aún não pode destruir. Pero vai chegar um momento quando o rapto ocorrer, a sangre é quitado de la tapa del propiciatorio. Entonces agora Deus vai ver los humanos, los pecados de los humanos, la ira vai empezar. E la mesma copa que Deus permitiu su Hijo tomar por nosotros, Ele vai agora fazer todos que quedaram tomar esta copa de ira. Então, como não há mais a sangre para perdão de los pecados after del rapto, para uno lograr entrar en los cielos, Él tiene que ser la ofrenda. Él tiene que derramar su sangre. Él tiene que ser asesinado por el anticristo. No sirve un vulcano, por ejemplo, entra en erupción y lo mata. Esto va a meterlo en el infierno, o va a caer alguna cosa de los cielos y lo mata. Esto va a meterlo en el infierno, o un tsunami. La única manera de lograr entrar en los cielos después del arrebatamiento es siendo asesinado por el anticristo, se tornando la ofrenda. Porque um cristiano não pode ir a Jerusalém, los que quedaram, e pedir para os judeus que já vão estar com seu templo construído, pedir, por favor, eu quero entregar uma ofrenda por mis pecados. Não, os judeus não vão permitir um gentil entrar en el atrio exterior, porque este templo é solo para eles. Agora, amado pastor Mateus, fíjate, por um vaso de água ou um prato de comida, os cristianos vão vender suas almas para Satanás e vão ser echados dentro do inferno e depois no lago de fogo. Amado pastor, isto é muito grave. Como dijo nossa coordenadora, ella mostrou que o profeta Elias tem su ministério em duas etapas. La primeira para los gentiles, la iglesia, preparar la novia para Cristo. E quando isto ocorrer, eles vão para Jerusalém, onde vão preparar la novia para Deus. Então termina a etapa de los gentiles. E digo eles, para concluir, eles falaram assim: quando o rapto ocorrer, nós vamos venir e nós vamos anunciar para todo o planeta Terra que o rapto ocorreu. Então, todos os pastores cristianos que hoje los rechaza vão entrar em uma etapa de crujir de dientes, onde eles vão ver por que nós não aproveitamos quando a graça estava. O crujir de dientes é um momento terrível, quando os cristianos, os líderes descobrir que foram rechazados por Deus. Não é assim, amada arcebispa? Así es, y es muy temible, y nosotros podemos ver cómo es a Elías que se le da la restauración del templo. Nosotros hemos caído como cayó el pueblo de Israel antes muchas veces. Lo vemos en Jeremías, ¿verdad? Lo vemos a través de la Biblia, y el Señor pedía arrepentimiento, ellos se volvían, el Señor se volvía. Pero ahora estamos bajo esa caída y el Señor ha colocado la restauración del púlpito en este Elías. Lo podemos ver en el verso 6. Es un versículo pequeño,
pero si lo analizamos habla mucho, ¿no? Dice él, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Quién es el Padre eterno? Es el mismo Señor Dios. Nuestro corazón volviendo a Él. Entonces es Elías quien restaura el púlpito. Si no aceptamos a ese Elías, nuestro púlpito no va a ser restaurado. Nuestras iglesias no van a entrar. Y la responsabilidad pastoral es muy grande. El Señor viene por eso en su misericordia a traernos a este Elías. Es la misericordia del Señor. Y vemos la caída, vemos ahora cómo la iglesia en desnudez, cómo los pastores no reprenden el pecado, el amor al dinero ha entrado en la iglesia. Un negocio. Un negocio. El adulterio está, bueno, los pastores cambian de esposa continuamente. Como una camisa, como sí, quitarse la camisa. Sí. Entonces, y el Señor es santo, santo, santo. Entonces, la santidad del Señor es muy terrible, porque la palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y como dice aquí el bendito obispo, el Señor no quiere eso para nosotros. No. El infierno es real, el lago de fuego es real, pero el Señor tiene propósitos eternos. Sabemos que los ángeles caídos ya están caídos y Él no vino por ellos. Pero por nosotros sí tenemos una oportunidad grande que no tiene valor en esta tierra. Una última pregunta para el obispo, siguiendo con el hilo de la otra respuesta que él me dio. Vamos a suponer que sucede el rapto y se quedó Juan de los Palotes. Se quedó, para no decir un nombre, Juan de los Palotes se quedó. Pero Juan de los Palotes anda corriendo y logra llegar al final donde ya Cristo viene a instaurar y sobrevive a todo. Sobrevive a los juicios, sobrevive al anticristo porque se esconde por aquí, por allá. Y al final pues él entra en el milenio. Amado, ¿me entendió la pregunta? sim, amado pastor Mateo, excelente su pregunta. Yo agradezco muchísimo a Dios por todo este contenido que está dentro de su espíritu. Son preguntas maduras de una persona temente a Dios y que está siendo preparada para el rapto. Y lo que más alegra mi corazón es su preocupación de preparar un pueblo para também entrar em la eternidade. Glória a Deus. É um gosto, uma alegria conhecer-te, amado pastor. Primeiro, ele, quando abrir, nós vimos os primeiros 4 sellos. O 5º sello vai abrir depois do rapto. O 6º sello também. Pero quando se abre o último sello, o 7º, o contenido do último sello é 7 trompetas. Então, as primeiras 4 vão ser tocadas aún em los primeiros 3 anos e meio, tribulação. Pero quando se abre as últimas 3, aí já temos os últimos 3 ais. En el capítulo 11, quando nossa coordenadora leu para nós, quando este capítulo finaliza, é com a morte de los 2 testigos. E aí se termina a 6ª trompeta. E em seguida abre a última trompeta. A última trompeta já tem 2 aspectos: o aspecto positivo e o aspecto negativo. Apocalipse 11, versículo 18, vai mostrar o aspecto positivo, que é o momento que é estabelecido o tribunal de Cristo para se dar o galardão. A salvação é um ponto, la logramos por vivir santo que estes profetas estão nos ajudando. Pero el galardão é uma recompensa adicional a nossa salvação. É um prêmio que uns vão receber. Pero a parte negativa de la última trompeta são os 7. Quando abre a última trompeta, são 7 copas. E quando estas copas se manifestam, já não há
más cristianos vivos en la tierra. Cuando la última trompeta tocar, las 7 copas es solamente para el anticristo y es para los adoradores del anticristo. Of course que muchos cristianos, yo puedo decir, amado pastor, bajo el liderazgo de nuestros profetas, que la mayoría de los cristianos, más de 90%, van a recibir la marca del anticristo. Y cuando ellos reciben esta marca, sus nombres son borrados del libro de la vida. Inmediatamente são borrados e eles se tornam os adoradores del anticristo. Então, estas pessoas, quando chegam no última trompeta, os que quedam agora são miles, milhões de cristianos que já não são mais cristianos, já se tornaram adoradores. E se há algum cristiano que todavia não morreu, ele vai morrer em las manos del anticristo. El anticristo, os profetas tiveram uma visão, la última, e eles viram uma bestia dentro del mar, matando peces. Muitíssimos peces eram mortos por esta bestia. Então, el mar representa las naciones, ellos hablaron para nosotros. La bestia es el anticristo y los peces son cristianos de todas las naciones que van a ser asesinados por ellos. No son muchos, pero estos cristianos tienen que morir hasta la última trompeta. Porque quando terminar a última trompeta, pode ser que esteja faltando para completar a última semana de Daniel, 6 meses, 8 meses, para concluir os 7 anos, e já não vai mais ter cristianos acá, amado pastor Mateo. Wow, aí se acabou a graça. A graça termina antes. Quando o rapto ocorrer, por exemplo, estamos neste momento acá. Se o rapto ocorrer neste momento, a graça terminou. Porque a graça vino por la sangre. Y es el Espíritu Santo que la mantiene. Se salvarán los que se queden si se dejan matar por el anticristo. Para derramar su sangre. Listo. Profundo, amado pastor. Usted es profundo. Si llegó al final, que quedó vivo, porque hay gente que va a quedar viva, y no se dejó marcar por el anticristo, tiene que ser asesinado. Y si no es asesinado, entonces es porque su nombre ya fue borrado del libro de la vida. Está dura la cosa. Es mejor irse ahora. Nuestra coordenadora sabe de una profecía. Ella podría hablar de esta pastora que ellos vieron neste período en una cola para comprar comida. Adelante. Sí, hay una profecía donde el siervo del Señor narra cómo ve una pastora que está haciendo fila en las líneas de comida de esos días. Y entonces el anticristo la aborda. Era un hombre vestido como militar y era él. Entonces le dice: yo a ti te conozco, porque él sabe acerca de todos los cristianos. Y ella dice: no. Y entonces ella niega al Señor y entra a comprar la comida. No, sí, pero yo creo que tú eres pastora. Y ella dice: no. Entonces nos da un ejemplo de cómo en esos días, por un plato de comida, por un plato de lentejas, como Isaú hizo, van a vender al Señor. Tenemos nosotros también Apocalipsis 6, entre el verso 8 y 9 ocurre el rapto. Sí. Nosotros vemos que se van después de que van a empezar a abrirse los sellos, y nosotros vemos ya como los jinetes empiezan a andar en la tierra. Se abren los sellos, pero cuando abre el quinto sello, en el verso 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios
y antes de eso están los caballos. Entonces ya la iglesia aquí ya no está. Entre eso, entre el 8 y el 9, la iglesia es levantada. Y la única forma de salir vencedor ahí, la decapitación va a ser un regalo, una bendición para ese tiempo. Adicional. Es por la adicional, misericordia por de la Dios. Misericordia, sí. Y los que logren ser decapitados son los que van a entrar al cielo. Bueno, ya tenemos que irnos, pero en última instancia, volvamos a lo que es el ayuno, el propósito del ayuno para terminar. Sí, el ayuno. Son 3 días. Sí, son 3 días y es libre, o sea, no se tiene que hacer por todos, es quien decide participar y luego vamos a culminar con ese clamor en el Capitolio para pedirle perdón al Señor por los abortos, las clínicas de abortos. En North Carolina tenemos muchas clínicas de abortos, estamos matando nuestros bebés. Tenemos también aquí hay mucho el Evangelio de la Prosperidad, bendito pastor, ha salido de los Estados Unidos. Sí. Y ese Evangelio ha contaminado a la América Latina, África y a tantas partes del mundo. Tenemos que arrepentirnos por eso, por el amor al dinero. Hay mucho pastor que ha cambiado al Señor, lo está vendiendo como Judas, está vendiendo la sangre de Jesús. Se ha abusado la gracia, ¿no? Porque muchas veces la iglesia pone ese pretexto, no, es que ya Cristo pagó, pero Cristo no nos dio licencia para pecar. Claro, esa es una realidad. Así que sí, así es. Entonces se hace un llamado a todos los pastores y los líderes para que se den cita. ¿Cuándo es? ¿Tiene la fecha ya? Nosotros tenemos planeado abril 9, pero estamos todavía en una fecha tentativa. Okay. Pero tan pronto se empiecen a comunicar los amados pastores y se organice, nosotros vamos a formar una fecha formal. ¿Nos puede dar el teléfono? Sí, por favor, comunicarse al área 276, número 806-7244. También su teléfono. 786-474-2461. Otra vez el suyo. Sí, área 276, número 806-7244. Pueden mandar texto, pueden mandar WhatsApp o llamada. Otra vez el suyo. 786-474-2461. Amén. Cualquier cosa, si usted escuchó el teléfono pero no lo pudo agarrar bien, usted puede devolver el cassette en las redes sociales, en Facebook y también en YouTube. Esto lo escucha en la última parte. ¿Cuándo vienen por acá otra vez? Porque esta conversación está interesante y me agradó. ¿Cuándo pueden volver? Pues usted está que nos dé un tiempo. El lunes a la misma hora. Claro que sí. A la 1. Claro que sí. Amén. Pueden volver a la 1 el lunes. Amado, Sí. sí, amado Sí. pastor. Ahí vamos a ampliar un poquito más y vamos a hablar del evento también. Muchísimas gracias por haber venido a nuestra invitación de dar a conocer al profeta David Ower y también ustedes como coordinadores. Gracias. Dios les bendiga. Gracias a usted por invitarnos. Un privilegio. Amén. Muchísimas gracias por la oportunidad, amado pastor Mateo. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Tú eres mi Señor. Oh, 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 oh. Tú eres mi Señor.